Grupo Parlamentario Mixto. Sí. Gracias, señor presidente. Bien, señora ministra, bienvenida a esta casa. No me está escuchando, pero bueno, se lo explicaré igualmente. Su predecesor ya le habrá explicado, su predecesor, que era mi ministro preferido, y le habrá explicado que esta Cámara es muy divertida, que esta Cámara está llena de senadores con una exquisita educación, como ha podido ver cuando intervenía. Imagino que eso será la tónica. Ahora ve el interés que genera este debate. Está prácticamente vacía la sala. No hay senadores del Partido Popular. Sabe lo que van a votar. Muy poquitos, perdón, no hay prácticamente senadores del Partido Popular. Hay muy poquitos, hay un 10% más o menos. Tampoco hace mucho caso. A mí sí que me hacen caso, afortunadamente, pero habéis visto anteriormente como no hacen caso a lo que se está debatiendo. Tienen una educación exquisita, respetan el turno de palabras. Por lo tanto, bienvenida a esta casa, que se va usted a divertir mucho, como ha podido ver. La palabra que más se ha repetido es qué papelón, ¿no? Qué papelón el suyo, de que su primera intervención como ministra de este Gobierno en las Cortes Generales sea venir aquí a defender unos presupuestos elaborados por el partido de la Gürtel. Es triste, pero es así. Y apoyados esos presupuestos por ese partido con el que ustedes querían gobernar. Ese partido que ustedes decían que era más de derechas que el Partido Popular, pero que ustedes querían gobernar con ellos antes que con otros. Nosotros lo teníamos claro, no nos fiábamos absolutamente nada de ese partido más de derechas que el Partido Popular, y el tiempo nos ha acabado dando la razón. Nosotros en su día no votamos en contra de esa propuesta de gobierno que nos planteaban ustedes con el partido de la derecha extrema, y nosotros presentamos una alternativa progresista, le llamamos el Pacto del Prado, que ustedes rechazaron. Preferían pactar con ese partido que era más de derechas que el Partido Popular y que ahora ha votado en contra de la moción de censura, que con las fuerzas progresistas de este país. Nosotros votamos a favor de la primera moción de censura, ustedes no, y fuimos los primeros que dimos nuestro voto a esta moción de censura que ha propiciado el cambio de gobierno. Porque nuestra urgencia era sanitaria, era echar a M. Rajoy del gobierno. Y votamos sin pedir absolutamente nada a cambio. Pero con las primeras decisiones del nuevo gobierno, pues no nos quedan muchas cosas claras, o tal vez demasiadas, ¿no? Nosotros votamos simplemente echar a M. Rajoy. Nosotros, al mismo tiempo, tampoco dimos un cheque en blanco al Partido Socialista. Nosotros no damos nada en blanco. Otros optaron por dar vías a los de los sobres en negro. Y esos son precisamente lo que estamos debatiendo ahora. Los presupuestos de M. Rajoy, los presupuestos del Partido Social del Partido Popular y unos presupuestos que definitivamente no nos gustan. Hoy en Valencia ha sido noticia por dos cosas. Hoy, gracias al alcalde Joan Ribó y a la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Valencia se ha ofrecido a acoger a 629 refugiados que estaban a la deriva por el Mediterráneo. Esos a los que nadie quería. Hombres y mujeres, niños y niñas que simplemente buscaban sobrevivir. Nosotros, los valencianos, no dejamos a nadie a la deriva. Desgraciadamente, cuando hace unos meses el mismo Gobierno, el mismo Ayuntamiento pedía al Gobierno de M. Rajoy poder acoger gente que estaba perdiendo la vida en el Mediterráneo, ese Gobierno nos decía que no, que eso era competencia suya y que no quería que acogiéramos a nada. Esos somos los valencianos, gente de acogida, gente que no dejamos a nadie a la deriva. Y mientras hoy ha sido noticia este hecho, que nos enorgullece, también ha sido noticia la segunda sentencia de la Gürtel, en Valencia, precisamente. Francisco Correa, condenado a 5 años y 3 meses. Ricardo Costa, exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana, condenado a 4 años de cárcel. Pablo Crespo, exresponsable del PP en Galicia, condenado a 5 años de prisión. Álvaro Pérez, el Bigotes, a 6 años y 9 meses. Cándido Pérez, a 5 años y 1 mes. Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano, condenada a 3 años y 8 meses.
David Sierra, ex vicesecretario de la organización del PP valenciano, condenado a 3 años y 8 meses. Yolanda García, ex tesorera del PP valenciano y exdiputada de las Cortes Valencianas, condenada a 4 meses. José Ramón Blanco, cerebro financiero de la red corrupta, condenado a 3 años. Vicente Cotino... Señoría, ¿sí? Céntrese en el debate, por favor, de los presupuestos. Que se centre un poco en el debate de los presupuestos. Sí, sí, Estoy intentando explicar por qué estamos rechazando esos presupuestos y creo que si me deja terminar esta exposición, pues entenderá el argumentario. Han habido empresarios como Alejandro Pons, Antonio Pons, Enrique Jimeno, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Enrique Ortiz, José Francisco Brevia, Gabriel Alberto Batalla, todos ellos condenados por financiar ilegalmente al Partido Popular. Lo que decía, y hablando de presupuestos, quería explicar, es que estos presupuestos que estamos tramitando son los que ha elaborado esta gente. Por lo tanto, para nosotros no podemos apoyarlos, no podemos darlos por buenos. Ese partido podrido, condenado ya por 2 sentencias judiciales, es quien ha elaborado las cuentas. Estas cuentas, estos presupuestos generales del Estado, se han elaborado por el partido de Zaplana, el partido de Milagrosa Martínez o el partido de Juan Cotino. Estos presupuestos generales del Estado, que no nos gustan, han estado elaborados por la gente de la Gürtel, por la gente de Bárcenas. ¿Soy imbécil? ¿Soy imbécil? Ah, pero a ti no te llaman al... Señoría, siga, por favor. Sí. Bueno, prefiero ser imbécil que no un corrupto. ¿Vale? Hombre. Guarden silencio, Sí. por favor. Gracias, Guarden señor silencio. presidente. Guarden silencio. Me acaban de llamar imbécil. Pues bueno, esta es la educación que usted se verá cada vez que vendrá así. Aquí perfectamente puede llamar imbécil a un parlamentario y no pasa nada, pero en el momento que yo hablo de corrupción me quitan la palabra, como ha pasado más veces. Esto es el Senado. Bienvenida a esta ocasión. Sí. Mucha educación, mucho colegio de pago, creo aquí. Estos presupuestos son los que ha elaborado el partido de Ricardo Costa, el partido de Pablo Crespo o el partido de M. Rajoy. Y que estos presupuestos sean malos no lo decimos únicamente a la gente de Compromís, por muy imbéciles que seamos. Estos presupuestos, recuerdo lo que decía el Partido Socialista. Los presupuestos generales del Estado hacen recaer el peso en las clases medias y trabajadoras y solo ofrecen parches en materia de pensiones. Eso no lo decía Compromís, lo decía el Partido Socialista. Margarita Robles, que imagino que conocerán, decía que estos presupuestos reducen el gasto social. Margarita Robles considera que estas cuentas tienen una única finalidad, que Rajoy pueda continuar un año más en el poder. Afortunadamente, se equivocó. Reducen el gasto social y no solucionan los problemas de los parados, de las mujeres ni de los pensionistas, porque lo único que hacen son parches. En ningún caso se van a garantizar la conservación del poder adquisitivo de las pensiones con el acuerdo entre el Gobierno y el PNV. Están faltando la verdad. Además, la portavoz en su día del Partido Socialista decía que estos presupuestos no resultan creíbles y van a ser inejecutables. El Partido Socialista decía que estas son unas cuentas ideológicas, antisociales, continuistas, injustas y no creíbles. Son unos presupuestos ideológicos de la derecha de este país que defienden un modelo de Estado low cost, raquítico, que nos condena al furgón de cola de la Unión Europea, que apuesta por un estado de bienestar 8 puntos por debajo de la media europea. Son unos presupuestos antisociales, son unos presupuestos continuistas porque no apuestan por un cambio de modelo productivo. Eso lo decía su partido. Su partido decía que el Gobierno realiza un chantaje intolerable al vincular la financiación autonómica a la aprobación de los presupuestos del 2018. Son todo notas de prensa del Partido Socialista. Su partido decía que no apoyará estos presupuestos porque dejan a España como el país más desigual de Europa. Su partido decía, concretamente el que entonces era su líder y ahora es presidente del Gobierno, que el PSOE dirá no a los presupuestos por ideológicos, no sociales y atacar el estado de bienestar. Son ideológicos, no sociales, atacan el estado de bienestar, no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores pobres, ni a los parados de larga duración, ni a los jóvenes. Y son frutos de un acuerdo entre PP y Ciudadanos. El Partido Socialista, en sus notas de prensa, decía
que no apoyaremos unos presupuestos generales del Estado que colocan a España en el furgón de cola del gasto social. Pedro Sánchez decía que consolidan un crecimiento sin derechos. Adriana Lastra decía que los presupuestos generales del Estado no son los presupuestos que necesita la sociedad, sino los que necesita Rajoy para mantenerse. Según Adriana Lastra, cabe recordar siempre por la vía del gasto social y por la vía del gasto productivo y basar la mejora de la competitividad en la devaluación salarial y en el Estado social mínimo, ya que el modelo del PP es la desigualdad la que financia la competitividad. En sus notas de prensa, el Partido Socialista decía que no hay una apuesta decidida por la educación en estos presupuestos presentados por el Gobierno. Carmen Calvo decía que son incompatibles con el Pacto de Estado contra la violencia de género. Son unos presupuestos de la derecha, decía Carmen Calvo, que ahondan en la desigualdad. Luisa Carcedo, que está aquí, decía que estos presupuestos son una falta de compromiso con la dependencia. También un dirigente suyo afirmaba, y figura en su página web, que estos presupuestos no apuestan por la empleabilidad y los calificaban de antisociales. El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso criticaba el proyecto de presupuestos por calificarlo de cortoplacista. Ángeles Álvarez decía que los presupuestos son una gran estafa a las víctimas de la violencia machista. Pedro Saura hablaba de que estaban con estos presupuestos jibarizando el estado de bienestar. Otro dirigente suyo calificaba estos presupuestos como un retroceso para las medidas medioambientales. Pedro Saura afirmaba que estos presupuestos no cumplen ni los objetivos de déficit, ni la deuda, ni la regla de gasto de estos presupuestos generales del Estado. Y esto, señores del Partido Socialista, está todavía en su página web. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos entender que esos presupuestos son buenos. Y no son un mal menor. Igual que el Partido Popular ha enmendado estas cuentas, pensamos que todos las podemos enmendar y que hay margen para intentar mejorarlos. Porque si una cosa era mala ayer, es mala hoy y continuará siendo mala mañana. Y nosotros hemos presentado un veto y hemos presentado más de 800 enmiendas. Y no son únicamente enmiendas del País Valencià, que la mayoría sí que lo son. Son enmiendas del País Valencià, de Aragón, de Ceuta, de León, de Extremadura, de Castilla, de todos aquellos territorios donde existen socios parlamentarios nuestros. Y lo que hemos visto es que son unos presupuestos que no gustan absolutamente a ningún territorio. No gustan a los valencianos, pero no gustan a los castellanos, no gustan a los aragoneses, no gustan en definitiva a los españoles, porque son unos presupuestos que no son para las personas. Eran, como hemos dicho y han reconocido ustedes, unos presupuestos para que M. Rajoy se mantuviera en el poder. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de todas las fuerzas decentes, M. Rajoy no está en el poder, pero sus presupuestos continúan estando. Por lo tanto, quien ha hecho del robo de dinero público su modus operandi, nos diseña ahora cómo hemos de gastarnos el dinero público de todos. El partido corrupto que ha elaborado estos presupuestos, que ha metido la mano en la caja. Por favor. A ver, señorías, por favor, guarden silencio. Y señor Mulet, cuide un poco las palabras como las pronuncia. No generalice a todo el mundo. Vale. Simplemente. Perfecto. Ahora, payaso. Continúen y den muestra de su gran educación. Ahora, payaso, y al que me van a quitar la palabra es a mí, simplemente por explicar lo que ha dicho la justicia. La justicia ha condenado en 2 sentencias a un partido político. Por favor, señorías. Señorías, guarden silencio, por favor. Payaso, me se ha acabado el chollo. ¿Algo más? ¿No? ¿Algo más? ¿Continúo? Por favor, señorías, guarden silencio. Griten más que no los escucho. Perdonen, es que no escucho bien. No escucho, vale. 2 sentencias judiciales han condenado al Partido Popular. Una en Madrid
y otro en Valencia. Y ese partido es quien ha elaborado estas cuentas que estamos debatiendo hoy. Por lo tanto, han de entender que a nosotros, los partidos decentes, estas cuentas que han hecho los partidos corruptos no nos gustan. No nos gustan. Cada uno que vote en conciencia y cada uno que haga lo que quiera, pero cada uno que asuma también las sentencias judiciales. Pues más que tú, seguramente. Por tanto, este partido nos dice cómo hemos de gestionar el dinero de todos. Y, por lo tanto, nos parece que esto no es un acto de responsabilidad ni de estabilidad. Hay margen para modificar estos presupuestos y hay margen para hacer otras políticas, porque este partido no puede marcar al nuevo gobierno las políticas que ha de hacer. Estos presupuestos, como los anteriores, no se han elaborado con una visión de distribuir el dinero de todos en las necesidades de todos, sino simplemente en perpetuar al gobierno del partido más corrupto de Occidente, que justamente hoy está en la oposición. Por lo tanto, ¿para qué queremos? Griten más si no lo escucho, perdonen. Por lo tanto, ¿para qué estos presupuestos? Para pagar a partidos mercenarios que venden su voto a cambio de inversiones territoriales, para pagar a los amigos estos que han sido condenados justamente ahora por financiar ilegalmente a este partido, y para lo de siempre. ¿Y quién acabamos pagando este despropósito? Pues los de siempre, la gente de abajo, y especialmente los valencianos, a los cuales llevan robando por todos los medios posibles. Les robaron por políticas erráticas de grandes fastos, que fue un fracaso absoluto. Les robaron con decenas de imputados por robar, empezando por presidentes autonómicos en la cárcel, o con unos presupuestos generales del Estado que han marginado y vuelven a marginar a los valencianos. Mientras la inversión media del Estado se sitúa en 217 euros por habitante, los valencianos y valencianas recibimos 150 por habitante, cosa que nos relega a la cola de las inversiones del Estado. Y esta situación se repite desde hace 15 años y provoca la carencia de recursos en infraestructuras para nuestro territorio como consecuencias del maltrato financiero sostenido a los que nos someten por el Gobierno año tras año. Esto no es de ahora, esto es de hace 15 años. Mandaba PP, PSOE, PP y PSOE. Por tanto, nada nuevo, ¿no? La infrafinanciación es un mal endémico y ha generado una deuda histórica que espero que la analicen, que sea una de sus primeras funciones, ¿no? Porque no es únicamente una cuestión de que nos falta dinero. El problema es que no podemos hacer política directamente. La situación es crítica, está condicionando las políticas del Consell y de la Generalitat, que les recuerdo que ustedes también están gobernando, y también, por extensión, a los ayuntamientos valencianos. Y afecta gravemente a las condiciones de vida de las valencianas y valencianos, y especialmente a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores sociales más castigados por la crisis y las políticas antisociales y antivalencianas de los gobiernos españoles. Políticas que también han estado perjudicando a anchos sectores sociales de otros pueblos del Estado. Nos encontramos en Valencia, desgraciadamente, ante un estado de emergencia social y de falta de recursos para nuestro país debido a un sistema de financiación profundamente injusto que espero que aborden con urgencia y que nos castiga como sociedad y que aumenta todavía más la precariedad y las desigualdades sociales que ya se sufren, especialmente en nuestros sectores más desfavorecidos. Muchas son las necesidades de nuestro país y muchos los daños que estamos denunciándolas. Podríamos empezar hablando del corredor mediterráneo, infraestructuras adecuadas para el crecimiento, un sistema de financiero propio, y simplemente pedimos nuestro dinero a Madrid, nuestro, no el de los otros, que se nos devuelve vía FLA con unos intereses altísimos. Y con eso no podemos cubrir necesidades básicas para nuestro territorio. Y a pesar de ellos, y muy orgullosos, abrimos la ciudad con los brazos abiertos a esos hombres y mujeres, a esos niños y niñas errantes por el Mediterráneo. Rajoy, recordemos, nos negó esa posibilidad y prefirió que esa gente tuviera peor suerte. Afortunadamente, el actual Gobierno, un gesto que ha hecho ha sido permitir a la ciudad de Valencia, permitir a País Valencià acoger a esta gente que está vagando por el Mediterráneo. Tanto, continuamos las cuentas que presenta para el País Valencià, además de ser ridículas, insuficientes y ofensivas, a la hora de ejecutarlas, el Gobierno anterior
ha sido todavía más insultante. En materias como fomento, si nos quejábamos que la inversión era mínima, la ejecución era de un 30% como mucho. Son unos presupuestos que nos quejamos porque no tienen una perspectiva de género, porque tienen un sistema de recaudatorio ineficaz, desproporcionado, injusto y antiguo, porque pensamos que hace falta una reforma fiscal ambiciosa que acabe con la brecha impositiva y que cumpla con los principios de capacidad económica de progresividad. Son unos presupuestos que aumentan la asignación a la Casa Real, que permite que el Consejo de Estado se gaste 1 millón de euros al mes, que continúan con la dinámica del austericidio y de la asfixia a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y al mismo tiempo incrementan hasta los 8.000 millones el gasto en defensa, y son unos presupuestos que definitivamente no nos gustan. Sabemos que ustedes tienen que lidiar con lo que les ha tocado, que no tienen posiblemente otra alternativa en este momento que aceptarlos, pero compartirá con nosotros que son unos malos, malísimos presupuestos de un partido malo, malísimo. Y esperamos que tengan la ocasión de, a partir de mañana o a partir de que se aprueben estos, empezar a trabajar con todas las fuerzas políticas que exigimos un cambio real, de política real en este país, a elaborar unos presupuestos dignos para valencianos, para aragoneses, para castellanos y, en definitiva, para todos los ciudadanos de este Estado. Esperamos verla muchas veces más aquí. Ya ha visto lo bonita que es esta Cámara, la educación que reina en ella, y mucha paciencia y muchos ánimos y que su trabajo que le queda adelante sea muy fructífero. Gracias.